Bienvenido de nuevo al canal. Hoy, nos sumergimos en historias reales de oficiales de policía. Sí, incluso los policías se asustan. Si te gustan las historias reales con un giro sobrenatural, dale like, suscríbete, y cuéntanos si alguna vez has presenciado algo que no pudiste explicar. Mi tío trabaja en la central de llamadas de mi ciudad, y recientemente le contó a mi familia la llamada más rara que ha recibido. Dice que una noche, atendió una llamada desde una línea fija, y al contestar, solo escuchó estática al otro lado. Esto sucedió 2 veces más. Finalmente, envió una patrulla para revisar la dirección que aparecía en el identificador de llamadas. Cuando los policías llegaron y entraron a la casa, inmediatamente vieron un cadáver. La persona había estado muerta por 5 meses. Lo más loco de todo fue que no había electricidad ni ningún otro servicio funcionando. Así que no había manera de que esas llamadas pudieran haber llegado a la central. Pero si no hubieran llegado, quién sabe cuánto tiempo más habría permanecido ese cuerpo allí. No fue mi llamada, pero mi papá sirvió 25 años en la policía. No es realmente una historia de fantasmas, pero creo que vale la pena contarla. Una noche recibió una llamada de una mujer que decía que su vecina había hecho un pacto con el diablo. La mujer que llamó tenía unos 35 años y era bastante fanática religiosa. La vecina mencionada tenía unos 75. Mi papá fue a su casa, tocó la puerta, y la anciana le abrió feliz. Una casa agradable, decorada igual que en los últimos 50 años. Ella lo invitó a pasar sin siquiera preguntar por qué había ido, le preparó un café, y le preguntó cómo estaba su día. Naturalmente, en ese momento, mi papá se preguntaba de qué demonios trataba la llamada. Pero pronto lo entendió. En algún momento, se dio cuenta de que ella no le estaba hablando solo a él, sino a varias personas en el departamento. Mi papá agradeció el café, y ella le dijo que volviera cuando quisiera. Durante toda la conversación, él fue anotando los nombres de esas supuestas personas. Al regresar a la estación, investigó, y resultó que todos eran familiares de la anciana, pero todos estaban muertos. Tenía una hija, 3 hijos, un hermano y un esposo. Todos fallecidos. Ella no tenía familia ni amigos, llevaba años sin hablar con nadie. Sus compras eran entregadas a domicilio, y rara vez salía del departamento. Durante los siguientes 19 años, mi papá se ocupó de ella. Mis hermanas y yo íbamos seguido a visitarla, solo para sentarnos a conversar. Incluso me enseñó a cocinar. Con el tiempo, ella se estabilizó y dejó de hablar con sus familiares muertos. Solo necesitaba compañía real para seguir adelante. Vivió hasta los 94 años y murió en la habitación de invitados de la casa de mis padres, porque con el paso de los años se volvió más difícil cuidarla desde lejos. Ella fue como una abuela para nosotros. Yo no soy policía, pero mi historia es algo parecida. Hace poco empecé a trabajar como guardia de seguridad, y uno de mis primeros turnos fue el de madrugada, en una nueva urbanización a las afueras de la ciudad. Durante las 3 noches que trabajé ahí, me pasaron cosas bastante extrañas. Mientras hacía mis rondas por el vecindario, veía a menudo gente observándome desde las ventanas superiores de las casas vacías. Pero cuando entraba a revisar, las casas estaban desiertas. Una de mis primeras tareas al llegar era recorrer las 8 casas modelo junto a la oficina de ventas y apagar todas las luces y televisores. La primera noche lo hice sin problema, pero la segunda noche, cuando iba por la cocina de la 4ª casa, escuché un clic, y todas las luces se apagaron. No fue un apagón ni un fusible quemado, porque todos los electrodomésticos seguían encendidos, y los pequeños foquitos verdes debajo de los interruptores aún brillaban. Unos minutos después escuché otro clic, y las luces volvieron, seguidas por el apagado de la siguiente casa, aunque la televisión quedó encendida. Cuando entré a esa casa, las luces ya estaban de nuevo encendidas, pero la tele estaba en modo de espera, algo que solo podía hacerse presionando el botón del frente. En la última casa, miré por la ventana y vi que la segunda y tercera estaban otra vez iluminadas. La tercera noche, la cosa se puso aún más rara. Las luces se encendían o apagaban en cuanto entraba a una habitación. En una cocina, la lámpara de la campana de la estufa se encendió sola. Cuando volteé a verla, escuché una serie de clics en el segundo piso, como si alguien corriera por la casa encendiendo las luces. Al subir, efectivamente, muchas de las que yo había apagado estaban otra vez encendidas. En otra casa, una lámpara de escritorio se encendió sola 3 veces.
y otra lámpara con regulador comenzó a iluminarse lentamente justo frente a mí. Lo peor llegó cuando pasaba junto a una obra en construcción y vi lo que parecía un zorrillo caminar detrás de un baño portátil. Pero al salir de ahí, parecía un perro pequeño, un Shih Tzu negro. Luego empezó a cambiar de tamaño, forma y color varias veces frente a mis ojos. Doberman, sabueso, mastín, hasta convertirse en un labrador amarillo, antes de salir corriendo hacia la oscuridad. Puedo aceptar que todo eso fueran trucos de mi mente o problemas contemporizadores, aunque me aseguraron que no había ninguno. Pero lo último desafía toda explicación lógica. Eran las 2:30, y de regreso a la oficina levanté la vista hacia una casa. En ese momento algo me golpeó fuerte entre el pecho y el hombro izquierdo. Tan fuerte que me hizo tambalearme. Peso 115 kilos, no soy precisamente pequeño. Se sintió como si alguien hubiera chocado conmigo de frente en la acera y me hubiera empujado. Después de eso pedí a mis supervisores que no me asignaran de nuevo a ese sitio. No fui yo, pero mi papá fue policía por 32 años. Esta fue una de sus llamadas más locas. Una llamada entró reportando gritos. Era a mediados de enero, dato importante más adelante. Mi padre y otro oficial respondieron y encontraron a un hombre ya conocido por estar perturbado, con un largo historial y años entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas, sentado en el porche delantero con un hacha de partir madera de doble filo en la mano. Vapor salía del césped y había pedazos esparcidos por todo el jardín. Al interrogar al sospechoso, admitió que él y un amigo estaban jugando póker, y como él estaba perdiendo casi todas las manos, llegó a la conclusión de que su amigo era un Aint, palabra sureña para fantasma, y lo estaba engañando. El sospechoso agarró el hacha, persiguió a su amigo afuera y lo hizo pedazos, lo que causó que la sangre caliente produjera vapor en el césped. Mi papá le dijo que debía subir al coche patrulla porque era a prueba de Aints. El sospechoso soltó el hacha y corrió a subirse al asiento trasero, agradeciéndoles por ayudarlo. Trabajé como oficial de policía en un pequeño pueblo rural de Nebraska, en los años 90. Estaba patrullando en invierno. Había varias casas abandonadas en el pueblo, pero una parecía atraer a los ladrones de cobre, así que nos dijeron que la vigiláramos. Pasé por allí alrededor de las 7 en punto. Como estaba en un terreno en la esquina, tenía una vista clara de los 4 lados de la casa. Al pasar no vi nada fuera de lo común. 2 horas después volví a pasar y la puerta trasera estaba abierta de par en par. Estaba seguro de que no lo estaba antes. Mirando la nieve alrededor de la casa, no había huellas. Pensé, ¿qué demonios? Llamé a Central, informé que investigaría una puerta abierta en esa dirección, y pedí que un sheriff viniera en camino. Caminé hasta la puerta, saqué mi linterna y alumbré dentro. La casa había sido saqueada casi por completo. Las paredes de yeso estaban derrumbadas, escombros por todas partes. Como no había huellas en la nieve, salvo las mías, y tampoco había pisadas en el polvo del piso, lo atribuí al viento o a que la puerta se abrió sola. Estaba a punto de cerrarla cuando escuché un golpe fuerte arriba, seguido de lo que parecían risas de niños. Entré y grité, «Departamento de policía, bajen ahora mismo». Sonaba otra vez como niños jugando. Avisé a Central que parecía haber niños en la casa, y avancé cauteloso desde la cocina hasta la sala, donde estaban las escaleras. Durante el recorrido escuché 2 veces más ruidos arriba, y aunque nadie respondía, empecé a pensar que tal vez eran animales. Pero seguían pareciendo risas de niños. Subí, y todo quedó en silencio. El piso superior era pequeño, con un pasillo que daba a 3 habitaciones. Al llegar a lo alto de la escalera, escuché otro golpe en la habitación de la izquierda. Asomé la cabeza con cuidado y vi un cuarto vacío con un pequeño montón de escombros en medio. Y encima de esos restos, había una página arrancada de un libro infantil con la imagen de un policía. Se me erizó la piel. Salí de ahí rápido, revisé las otras habitaciones y me largué de la casa. Le dije a Central que no había nadie, cerré la puerta y nunca regresé. Cuando estaba en la secundaria, antes de que los celulares fueran comunes, mis amigos iban a recogerme a las 7 de la noche. A las 6, mis padres me dijeron que debía acompañarlos a hacer algo, y se me olvidó avisar a mis amigos. Ellos llegaron a mi casa a las 7 y llamaron al teléfono fijo, pero nadie contestó. Eran 4 en el auto, y todos contaron la misma historia. Estaban por irse cuando vieron a alguien asomarse por las persianas de la ventana de mi cuarto, en el segundo piso. Ese era mi cuarto,
así que asumieron que yo estaba jugando. Dijeron que 5 veces más alguien se asomó, y un par aseguraron haber visto los ojos de la persona. Regresamos a casa a las 7:10 o 7:15, y ellos seguían en la entrada. Uno de mis amigos vino a decirme que pensaban que yo los estaba molestando. Me preguntaron quién estaba en mi cuarto. Les respondí que nadie. Luego, ¿quién estaba en tu casa? De nuevo respondí que nadie. Sus caras serias me dijeron lo que habían visto durante 15 minutos. Pensamos que era un ladrón, así que llamamos a la policía. Llegaron, inspeccionaron la casa y no hallaron señales de entrada forzada, nada tocado ni robado. Además, teníamos alarma, así que nadie podía entrar sin activarla. Todos, mi familia, mis amigos y el policía, nos quedamos intentando entender qué pasó. Mis amigos juraron, y aún lo hacen, que no imaginaron nada. Los 4 vieron lo mismo, y no era una noche oscura, así que no podían estar confundidos. Hasta hoy, ninguno entiende qué sucedió. Nos llamaron por actividad sospechosa en una residencia aislada en Wyoming, alrededor de las 11 de la noche. La familia que vivía ahí decía escuchar gritos extraños desde un arroyo a 300 metros. Nos quedamos en el porche con ellos, y al minuto lo escuchamos. Era difícil de describir. Sonaba como una mujer en extremo sufrimiento, pero más agudo, y cada grito duraba de 10 a 15 segundos. No parecía decir palabras, solo era un alarido de terror puro. Se repitió. Les dijimos que íbamos a investigar, así que caminamos hacia el arroyo. Mientras nos acercábamos, oímos 2 gritos más, cada vez más fuertes. Estábamos nerviosos, o alguien estaba siendo asesinado en el arroyo, o era un animal salvaje. Al llegar, se hizo silencio. Buscamos, gritamos pidiendo respuesta, pero nada. De pronto, escuchamos el mismo grito detrás de nosotros, justo desde donde veníamos. Cuando íbamos a mitad de camino de vuelta a la casa, el grito sonó tan fuerte que parecía justo al lado. Alumbramos desesperados con las linternas, pero no vimos nada. Ni ojos de animales, ni movimiento. Al regresar sobre nuestros pasos, otra vez el grito desde el arroyo. Esta vez duró unos 30 segundos y fue aún más fuerte. Nos retiramos rápido, muertos de miedo. Confirmamos con la familia que nos llamaran si volvía a pasar. Nunca llamaron, y no regresamos. Hasta hoy no sé qué fue. Soy amante del campo, y sé que ningún animal hace un grito así, ni puede moverse sin ser visto con linternas. Además, algo más raro, cada vez que sonaban los gritos, todo quedaba en silencio absoluto. En verano en Wyoming siempre hay ranas, grillos, búhos, coyotes, pero no había nada. Solo cuando todo acabó, al irnos, una rana empezó a croar. Todavía me da escalofríos. Fui operador del 911 durante 5 años. Una noche recibí la llamada de una mujer en la ciudad. ¿Es la policía?, susurró, agitada, respirando fuerte. Estaba aterrada, con voz temblorosa. He recibido muchas llamadas, pero esa no era normal. Me puse recto, el corazón acelerado. Le pregunté, sí, señora, ¿cuál es su emergencia? Ella respondió, hay alguien en mi casa, y titubeó. No lo conozco, creo que sé que suena loco, pero creo que es un fantasma. Empezó a llorar, decía que escuchaba ruidos, que estaba ahí mismo. Avisé a varias patrullas, aunque normalmente mandamos una sola. El sargento me preguntó qué pasaba. Le respondí, la persona dice que alguien está en su casa, y cree que es un fantasma. Hubo silencio en la radio, luego un 10-4. Cuando llegaron, el fantasma ya se había ido, y la pobre mujer estaba destrozada, pidiendo perdón por llamar, repitiendo que era real. Los oficiales me contaron que la sinceridad de la mujer los asustó, y que al revisar la casa, armas en mano, hasta ellos estaban nerviosos. Soy oficial de policía. Una noche, hace unos 8 años, llovía a cántaros y recibimos la llamada de una anciana. Parece ser un tema común en estas historias. Ella decía que escuchaba pasos en su casa y creía que había un fantasma porque escuchaba claramente a alguien caminar en el piso de arriba, aunque vivía sola. Fuimos a revisar para asegurarnos de que estuviera bien. Se mantuvo en la línea con el operador del 911 porque estaba asustada. 3 minutos después de su primera llamada dijo que ahora había un hombre parado en su patio trasero, mirándola a través de la puerta corrediza de vidrio. Ella quedó petrificada, inmóvil, mirándolo fijamente.
Durante 1 o 2 minutos dijo que el hombre solo estaba ahí, completamente quieto, observándola. Eventualmente se fue de su vista. Cuando llegamos, 12 minutos después de la llamada, tocamos la puerta principal. Yo me quedé en el recibidor con la mujer y mi compañero fue al patio para buscar rastros del hombre. La tranquilicé unos minutos hasta que él regresó diciendo que no había señales de nadie. Hicimos un barrido rápido antes de irnos y en la sala, la misma con la puerta de vidrio, descubrimos un rastro de barro y huellas dentro de la casa. Le pregunté si había salido ese día o recibido visitas, y dijo que no, que vivía sola. La mujer tenía unos 85 años, con mala vista y problemas de audición. Claramente había visto el reflejo del hombre y creyó que estaba fuera, cuando en realidad estaba detrás de ella en la misma habitación mientras hablaba con el 911. No se robó nada, nada estaba roto, así que no sabemos sus intenciones. ¿Qué habría pasado si ella no hubiera seguido en la llamada? Fue una de las experiencias más inquietantes de mi vida en servicio. Mi padre trabajó toda su carrera como policía y es el típico hombre directo, escéptico de lo paranormal. Pero hay un evento de hace unos 20 años que no puede explicar. Una tarde de otoño patrullaba con un colega en Newbury, Berkshire, Inglaterra, cuando recibieron un aviso de una pelea en las afueras del pueblo. Supuestamente se escuchaban ruidos de altercado en un campo, y los vecinos estaban preocupados aunque no dieron más detalles. Al llegar, saltaron la cerca y entraron al campo. Estaba nublado, con ligera niebla, pero aún había luz para ver que no había nadie. Revisaron el lugar y se disponían a regresar cuando, de repente, los envolvió el sonido de gritos, peleas y caos, como si estuvieran en medio de una batalla. No había nadie en el campo, salvo ellos. Mi padre recuerda 3 cosas. Primero, que en ese momento no sintió miedo, solo una confusión abrumadora. Segundo, la expresión de su compañero, como diciendo tú también lo oyes, ¿verdad? Y tercero, que después de un rato todo cesó de golpe. Reportaron que no había nada y se marcharon. Con el tiempo admitió que sintió no solo el ruido, sino también la vibración de estar en medio de una pelea. Cree que fue un replay, un eco de hechos pasados, y considerando la historia de guerras civiles en esa zona, tiene sentido. Recibimos un aviso de intrusos en un hospital abandonado, de día. Había seguridad en el lugar, pero aseguraban haber escuchado pasos y voces en el segundo piso durante días. Aseguraron el perímetro y llamaron a la policía. Entramos 6 oficiales y revisamos piso por piso desde el 7º hasta la planta baja. Sin electricidad, pero era de día y entraba luz. El hospital era viejo y tenía monitores CRT de los 80 y 90, como sacados de The Walking Dead. Todo fue normal hasta el 4º piso. Esa área era de almacenamiento, pasillos estrechos con paredes de bloques de cemento y jaulas de malla con candados viejos. Parecía de película de terror, como un calabozo. Estaba oscuro, aunque había ventanas en pisos superiores, allí no. El 3er piso era la zona psiquiátrica, con paredes acolchadas y habitaciones oscuras, lo que ya ponía nervioso. El 2º piso era lo peor, la sala de cirugía. Sin ventanas, completamente oscuro, con enormes quirófanos. En medio de las salas había mesas metálicas donde operaban, y en las paredes tablones con siluetas de taladros, sierras y herramientas quirúrgicas, marcadas con pintura para colgarlas. Pensar en toda la gente que había muerto ahí era escalofriante. Revisamos todo con linterna, solos, con los nervios a flor de piel. No encontramos nada, pero los guardias juraban escuchar pasos y voces. Decidimos no volver. Trabajo de noche. Una vez, a las 3 de la mañana, fui a revisar una nueva urbanización en construcción en la cima de una montaña. La calle principal terminaba en un bosque, y un poco más allá había un claro con un acantilado y una vista espectacular. Antes de la urbanización, era un lugar popular para que jóvenes bebieran, y varios habían muerto al caer borrachos. Esa noche no vi auto cerca, salvo en casas terminadas junto a la entrada, lejos del bosque. Crucé un cartel de prohibido el paso y caminé por el sendero, pensando ver el acantilado antes de volver. Solo había un camino. Al poco de andar escuché algo, voces. Una femenina. Pensé que eran chicos bebiendo. Caminé más y escuché otra voz masculina. Estaban cerca, podía distinguirlas. Al llegar al claro esperaba ver un grupo alrededor de una fogata, pero no había nada. Ni botellas, ni basura, ni huellas. Solo la vista de la ciudad y silencio absoluto.
El impulso de salir corriendo fue fuerte, más aún cuando, de regreso a medio camino, volví a oír las voces detrás, desde el acantilado. Cuando tenía 15 años, mi hermana y yo éramos los únicos en casa y escuchamos una puerta azotarse en el sótano. Bajé corriendo y vi que la puerta del baño al pie de las escaleras estaba cerrada, aunque la había dejado abierta antes. Le pedí a mi hermana que vigilara desde arriba mientras yo iba por la escopeta de mi padre. Estaba convencido de que solo fue el viento. Ese baño se usaba para encerrar a los perros cuando no había nadie, y como odiaban estar ahí, rascaban tanto la puerta que estaba desgastada y hueca. Volví armado, golpeé la puerta gritando que tenía un arma y que quien estuviera allí debía salir o dispararía. Nadie respondió. Abrí la puerta, y de repente alguien tiró de ella desde adentro y se cerró de golpe. Mi corazón se aceleró. Mi hermana llamó al 911 mientras yo, lleno de adrenalina, golpeaba la puerta tan fuerte que se agrietó. Metí el cañón por una de las grietas amenazando con disparar. Nada. Tomé el pomo y tiré con fuerza, pero la alfombra debajo se corrió, jalando la puerta otra vez de mi mano. El supuesto intruso resultó ser un maldito pedazo de alfombra. Gracias a Dios no disparé, o habría destrozado un inodoro por una corriente de aire. Soy policía en Colorado. Hace 3 años recibimos una llamada de una mujer histérica. Decía que había un fantasma en su casa. Al llegar, ella, de unos 40 años, estaba en el jardín. La casa era normal, de clase media. Insistía en que había un fantasma gritando en el ático. Subí a revisar. Estaba lleno de telarañas, húmedo, sin luz. De pronto escuché golpes y voces ahogadas. Con mi linterna avancé hasta el fondo, y encontré a un vagabundo con la pierna atrapada en el piso. Lloraba de alivio, agradeciéndome. Lo ayudé a salir y lo llevé afuera. Me dijo que solo buscaba dónde dormir. Sentí que ya había pagado su error. Me preguntó si necesitaba algo más antes de que lo dejara ir, y justo cuando iba a responder, me di cuenta de que era un leviatán gris de 15 metros de la era paleolítica. Me dijo, bueno, podrías darme unos 350. Yo respondí, no te voy a dar nada, monstruo del lago Ness, lárgate de aquí. Derrotado, empezó a caminar hacia el lago más cercano. Estas historias son sobre mi papá. Cuando tenía 10 años fue con su grupo de Boy Scouts a acampar en el campo, en el norte de Gales o Lancashire, en el Reino Unido. Como era típico, contaron historias de que los bosques estaban embrujados. El campamento estaba en una cresta rodeada de claros y luego de árboles. Mi padre, siendo pequeño y rápido, fue elegido para hacer una broma a los novatos del grupo, asustarlos acercándose sigilosamente desde fuera del campamento. Pero al ponerse en posición notó que lo observaba un hombre muy alto parado en una colina detrás de él. Estaba de pie bajo la luz de la luna, pero sin rasgos visibles, como si su piel absorbiera la luz. No tenía rostro, parecía completamente liso. Sus brazos eran tan largos que llegaban más abajo de las rodillas, y cuando los extendió, quedó claro que no eran humanos. Sus dedos eran largos y delgados. Al principio, mi padre no estaba seguro de si lo miraba, hasta que la figura giró la cabeza, y aunque no tenía ojos, él supo que lo estaba viendo. Mi padre corrió como nunca en su vida, y esa cosa lo persiguió. Mantenía siempre la misma distancia, pero cada vez que él miraba atrás, aparecía más cerca, sin que hubiera visto el movimiento de acercarse. Corrió sobre barro espeso hasta llegar a la ladera que subía al campamento, y ya los demás, incluso el líder scout, lo habían visto, al igual que a la criatura que lo perseguía como un depredador. El líder, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, endurecido por atrocidades, gritaba desesperado, «Corre, muchacho, corre, corre, que te alcanza». Mi padre alcanzó el campamento por segundos, y cuando todos se dieron vuelta, la cosa había desaparecido, sin huellas ni rastro, solo los testigos aterrados. No soy policía, pero me tocó algo parecido. Hace años, un amigo y yo salimos de un bar a la hora de cierre, íbamos a una tienda a comprar refrescos y bocadillos cuando encontramos a una mujer histérica, hablando en español, con su coche detenido en medio de la calle. Ninguno de los dos hablaba español, así que intentamos comunicarnos con gestos. Entendimos que había salido de casa con prisa y tenía miedo de volver. Logramos que estacionara el coche y pedimos ayuda a la policía. Ella quería que la acompañaran. Llegaron los oficiales, pero tuvieron que esperar a un compañero que hablara español.
Finalmente se descubrió que la mujer creía que el diablo estaba en su apartamento. Los policías aceptaron revisarlo por si acaso, y como ella tenía miedo de conducir, nos pidieron a nosotros que manejáramos su auto mientras ellos nos seguían. Fue surrealista. Llegamos al apartamento, y los policías entraron con ella. Resulta que la mujer se había quedado dormida sobre el control remoto de la televisión, y al moverse ésta se encendió sola. Ella pensó que era el diablo. Aunque se lo explicaron, siguió convencida de que era el demonio. Los oficiales cumplieron su deber y luego nos pidieron que esperáramos a la hermana de la mujer, porque ella quería irse a dormir con ella. Terminamos llevando el auto hasta la casa de la hermana, que por suerte vivía cerca de donde originalmente íbamos. Nunca había escrito esto. Ojalá pudiera contactar a un oficial de Cherry Hill, Nueva Jersey. Me arrestó cuando, siendo adolescente, destruí cosas en una tienda 7-Eleven. Me detuvo a unas calles, ayudado por mi amigo que me cargaba casi desmayado. Yo estaba blanco como un muerto. El oficial me metió en la patrulla y echó a mi amigo. Solo pude pedirle débilmente que viera las cámaras de seguridad. Estas mostraban lo que recordaba, yo discutiendo con la cajera sobre precios, de pie rígido de repente, y al mismo tiempo cayendo al suelo todos los paquetes del estante de cigarrillos y 2 pasillos enteros de comida chatarra. La mujer gritaba mientras mi amigo intentaba sacarme de ahí. En cuanto me arrastró fuera, las cosas dejaron de moverse. El policía volvió al auto pálido, abrió la puerta y gritó, «Fuera, fuera de mi coche». Tuve que arrastrarme hasta la casa de un amigo para recuperarme. Hoy soy científico, trabajo con especies invasoras y gestión de datos, soy escéptico con lo paranormal, pero ese suceso y otros similares me obligan a mantener la mente abierta. He leído sobre estos temas y hasta he participado en búsquedas de fantasmas. Sé que el 95% es fraude o sugestión, pero hay demasiado que desconocemos. Una cosa es segura, los policías no están preparados para enfrentarse a lo inexplicable.